Una noche de agosto de 1980. Ken Peters y su esposa se fueron a dormir como cualquier otra noche. Al dormirse, Ken experimentó un sueño del que no podía despertar, donde Dios mismo le estaba mostrando cómo sería la gran tribulación. El sueño duró algunas horas durante las cuales Ken recibió revelación única sobre el fin de los tiempos. 2 semanas después de su sueño, Ken se hizo cristiano y fue bautizado con el Espíritu Santo. Hoy es un pastor y uno de los pocos en exhortar con la verdad y el poder de Dios al pueblo. Los cientos y cientos de profecías que le fueron dadas a Ken por el Señor siguen cumpliéndose hasta este mismo instante. El siguiente video fue tomado de una conferencia que el hermano Ken Peters dio en el Club de la Profecía en el año 2005, donde cientos de profetas se reúnen para enseñar y exhortar al pueblo con testimonios, profecías y palabras de sabiduría. Quiero comenzar a compartir en esta noche. Primero bien, desde el fondo, aunque puede parecerles un poco inusual desde donde yo vengo. Y ustedes tendrán que imaginarse el pensamiento en el que yo estaba en ese momento. Nací y fui criado como un católico romano porque mis padres eran de origen portugués e irlandés. De forma que hay un gran linaje de catolicismo romano en mi familia, así que traten de imaginarse y ponerse en el lugar en el que yo estaba, en ese tipo de pensamiento, para que la presentación de este sueño los pueda ayudar a entender. Cuando recibí este sueño yo no era un cristiano, parece extraño, pero no era salvo. No había leído casi nada de la Biblia, excepto los pocos pasajes que mencionaban en la iglesia los domingos. Así que teníamos un par de pasajes que ocasionalmente leíamos en la secundaria. Leí el Evangelio de Juan. Así que no estaba en una posición de saber qué estaba pasando en este sueño. Como dije, comencé a tener visiones cuando era niño en segundo grado. La primera vez fue cuando vi las estaciones de la cruz en los cuadros que estaban colgados en la pared. Estos realmente cobraron vida y Jesús estaba cargando la cruz como se conoce la pasión. Vi a un pequeño joven con la corona de espinas en su cabeza. Encastrada en su cabeza eran espinas largas y no como siempre me había imaginado que eran, como las espinas de una rosa. Estas eran muy largas que perforaban los costados de su cabeza. Estaba sangrando en gran manera, y se veía la sangre correr sobre su rostro. Su rostro estaba golpeado muchísimo, tanto que prácticamente no se lo podía reconocer. Muchas cosas que aprendí con los años de seguir al Señor acerca de su vida y que yo había visto en visiones estaban acordes a la Biblia. Lo mismo que vi en las visiones antes de leer la Biblia. Esta es una de las razones de las que estoy tan seguro de las cosas que Dios me mostró, por la forma en las que se van sucediendo y cumpliéndose. A medida que veía esto desde su punto de vista, cargando la cruz. Las laceraciones en su espalda muchos más que simples rayas. Yo me imaginaba que eran marcas rectas, pero realmente eran laceraciones muy profundas donde aún los tejidos de los músculos quedaban expuestos. Así que es algo espantoso para que un niño lo vea. Lo vi crucificado y la cruz que vino estaba tan alta, tan solo unos 60 centímetros sobre el suelo, y vi perros orinando en la cruz. Gente escupiéndolo, otros burlándose verbalmente. Era una escena realmente violenta que vi cuando era niño. Si ustedes pueden tratar de imaginarse por un momento, un estudiante de segundo grado viendo esto, realmente se me presentaba en una visión que era tan real. Más real que ustedes que están aquí esta noche. Y esto continuó sucediendo en mi vida hasta séptimo grado. Llegó a un punto donde la presión y los problemas en los que me metía con mis compañeros, porque lloraba por ser tocado por la presencia del Señor aunque yo no lo sabía. Todo lo que me estaba pasando era que estaba siendo perseguido. Mi familia pensaba que yo estaba un poco loco. Así que le pedí muchísimo al Señor que parara con esto. No quiero más de esto. No me está bendiciendo, no me ayuda. Estoy perdiendo a mis amigos y credibilidad con mi familia. Piensan que me estoy volviendo loco. Así que deténlo. Y se detuvo. Y debo decir que poco después de eso comenzó la rebelión, porque hasta el punto en que pedí que se detuviera, yo era un joven muy sensible, muy obediente a mis padres. Un buen estudiante hasta con premios en la ciudad. Pero tan pronto que pedí que se detuviera, casi toda mi vida comenzó a tomar una dirección por el camino equivocado. Varios años después me casé. Era en 1980, en agosto. Me fui a dormir esa noche casi como cualquier otra noche. Quiero serles específicos para que sepan. No estaba intoxicado, ni bajo la influencia de ninguna droga. Algunas veces en mi juventud he fumado marihuana y me he emborrachado. Pero la noche que me sucedió esto, no estaba ni intoxicado, ni borracho, ni nada por el estilo. Yo me dormí profundamente. Es uno de esos tipos de noche en los que realmente te duermes y uno queda rendido y sabe que se está durmiendo. Tan pronto como me dormí, este sueño comenzó.
Y comenzó con un ruido muy pero muy fuerte, pero en esta parte del sueño tuve la oportunidad de ver cómo desde el cielo viendo hacia abajo la tierra, y lo que podía ver muy claramente. Imaginémonos la tierra así, muchos cementerios y tumbas. Si fui llevado a ver de cerca algunos de estos cementerios y vi algo que me fue muy inusual. Se veía como que la tierra estaba rajada y abierta como de forma violenta, y la gente salía de las tumbas. Quiero decirles que como católico, recé muchas veces que creía en la resurrección de los muertos, pero no lo creía hasta que en el sueño me di cuenta de que eso realmente sucedería. Y sé hoy que eso fue lo que vi. Gente muerta que es resucitada de las tumbas. La condición en la que estaban los que salían de las tumbas era bastante inusual, y lo otro que era inusual era que en una parcela del cementerio, en la lápida, pude ver como de una tumba salía una persona, pero de la tumba de al lado no parecía algo como al azar, no al azar, pero como categorizado la forma en que salían de las tumbas. Era muy violento. Era como que la tierra recibía una explosión y se abría. Literalmente polvo de tierra volando. Y lo vi por todo el globo, no era solo en los Estados Unidos, era en todos lados. Sí, cuando la gente comenzaba a salir su apariencia. Hay dos cosas acerca de su apariencia que me sorprendió. La primera que me impresionó: la ropa que tenían parecía una túnica color en el medio del día. Era como esos trajes que usan los animadores cuando están bajo las luces. Si las luces apuntan a ellos y parece como que brillaran en una secuencia que parpadea. Estas personas salían en medio del día y brillaban sus vestimentas. Y sus tallitos eran más brillantes que el sol. Ojalá pudiera explicarlo mejor, pero aún puedo ver cómo brillaba esta gente que salía. Los hombres, a pesar de que tenían estas túnicas puestas, lucían muy masculinos, y cuando las mujeres resucitaban lucían muy femeninas también. Esta gente que salía, es difícil explicar esto para mí. A través de los años, los ancianos aparecían con la apariencia de que eran viejos, pero no eran viejos. Uno podía decir que habían vivido toda una vida, quizá 80 años, 75 o algo así, pero digamos, por ejemplo, no habían tenido cabello. Bueno, tenían cabello, nuevamente lucían maduros, pero no lucían avejentados. Jóvenes. Vi muchísimos jóvenes resucitados y todos lucían muy jóvenes. Ellos eran muy jóvenes, pero había una madurez en ellos. Desearía poder definir claramente cómo apareció esto en el sueño. La posición en la que yo me encontraba esta vez me dio la concesión de entender estas cosas. Debido al catolicismo devoto que yo y mi familia habíamos practicado, nunca había escuchado de la práctica cristiana. Nunca había estado en una iglesia protestante, nunca presencié a alguien atestiguándome el evangelio de Jesucristo y el plan de salvación. Nunca había leído el Apocalipsis, para ser muy franco con ustedes, aún hasta este día. Mi vida hubiera resultado más fácil si nunca me hubiera sido dado este sueño. Quería solo hacer mis cosas, seguir con mi vida, que de hecho pensaba que iba muy bien hasta que esto comenzó a pasar así. Que para ayudarlos a entender, yo no pedí esto. Nunca pedí ver al Señor, nunca pedí ver ángeles, nunca pedí tener visiones. Ustedes verán que cada vez que recibo algo como esto, me meto en algún tipo de problemas, así que no quiero dar problemas del tipo de los que te siguen. Cuando Dios te empieza a mostrar cosas, lo otro que quiero dejarles en claro es que cuando esto me pasaba, realmente no entendía que venía de Dios, así que para que entiendan de a dónde vengo, no había deseos de mi parte de experimentar este sueño de repente. Toda la gente que salía, ellos simplemente desaparecían. Ojalá pudiera decirles a dónde vi que se iban, pero no lo sé. No sé si fueron tomados y escondidos en algún lado. No sé si fueron tomados en las nubes. Nunca los vi ir hacia arriba. Nunca los vi que se fueran. Ellos simplemente se desvanecían. Una cosa que no puedo decirles es que no vi ninguna persona en la tierra transformada como leemos en la Biblia, que los muertos en Cristo se levantarán primero y todos los que estén vivos serán transformados. No vi a nadie en ese punto. Cuando vi a la gente salir de las tumbas transformadas o ser levantadas de la tierra para encontrarse con el Señor en las nubes, no vi nada como es otra vez. Les repito que nunca había escuchado sobre el arrebatamiento, porque como católico la segunda venida de Cristo no era ni siquiera un dogma de nuestra iglesia. Ni siquiera lo practicábamos, el creer en la segunda venida de Jesucristo, así que todo esto me resultaba muy extraño. Tan pronto como esta gente desaparecía donde sea que se iban, una histeria en masa se iniciaba en la tierra. La gente tenía una apariencia de absoluta desesperación. Histeria. Había alboroto en todas partes.
Había un caos en masa, desorden y el miedo estaba operando en todos lados. Otra vez pude ver en muchos cuadrantes de la Tierra y no había ninguna nación que no estuviera experimentando esto. Todo el globo lo estaba experimentando. Era un momento muy inusual lo que estaba pasando en el sueño. A veces no se me permitía percibir lo que estaba sucediendo. Todavía estaba luchando en mi mente con este sueño. No sé si alguna vez han tenido sueños donde están soñando cosas, pero en tu mente estás muy alerta de que estabas soñando. En ese momento eres como dos personas. ¿Entienden lo que digo? Es como si estuvieras dividido. Yo veía el sueño sucediendo, pero en mi mente no quería formar parte de este sueño. Pero para ser franco con ustedes, no tenía otra opción porque este sueño se estaba desarrollando y, a propósito, duró toda la noche con la interrupción a las 3 en punto de la madrugada. No tenía control para salirme del sueño. Les diré que aprendí cómo cambiar mis sueños cuando estoy en la cama y el diablo decide tratar de darme una pesadilla. Aprendí cómo decirle a mi mente: no voy a ir ahí. Nadie va a cazarme con un arma para tratar de dispararme. Solo cambio el sueño. Bueno, déjenme decirles una cosa. No podía cambiar este sueño. Ojalá hubiera podido de alguna forma. Definitivamente mi vida por 20 años, parte de ella, de todas formas, hubiera sido muchísimo más fácil a medida que el caos en masa y la desesperación comenzaban a impregnar la sociedad. Había un evento muy poco usual que sucedía: televisión, teléfono, radio y este otro dispositivo de comunicación muy extraño que podía ver en muchos hogares de los Estados Unidos. Estas cajas blancas que eran como de este tamaño, que parecían ser como televisores, y cuando los vi estaban casi en cada uno de los hogares de los Estados Unidos. Tenían como palabras a través de estos y ocasionalmente se veían casi como si la televisión estaba jugando a través de ellos. Todos esos dispositivos de comunicación fueron apagados por un periodo de casi 2 semanas y sé ahora que lo que estaba viendo eran computadoras personales en la casa de las personas. En 1980 hice unos estudios acerca de todas las cosas que vi para ver si estaba oyendo algo de Dios, porque no iba a salir en televisión nacional o alrededor del mundo para compartir esto. Si es incorrecto, tengo un ministerio ahora mismo y no siento que pastoreando como el Señor ha establecido por los pasados 17 años. En 1980 o 1981 había poco menos del 50% en los hogares de Norteamérica que tenían computadora. Todos estos dispositivos fueron apagados. Una de las cosas que estaba sucediendo en esta histeria es que había muchísima gente que se preguntaba: ¿a dónde fueron los que desaparecieron? ¿Qué pasó? Y todo el mundo vio este evento, lo experimentaron. Después lo que vi en la gente es que literalmente todos tenían una apariencia gran desesperación y desesperanza en sus rostros. A todos los lugares donde vi había desesperanza. No parecían estar contentos de estar vivos. Sepan que nunca experimenté algo así. He estado en muchos lugares donde la gente estaba triste, que no le está yendo bien, pero no el mundo entero así. Quizá ustedes hayan visto algo así, pero yo no. Así que esta histeria trajo consigo una completa desesperanza y perplejidad total sobre todos. Este apagón que sucedió alarmó a toda la gente y duró aproximadamente 2 semanas. Pueden imaginarse un poco esta noche acerca de tus comunicaciones, tu teléfono, computadoras, televisores y radio siendo interrumpidos por un periodo de 2 semanas. Pueden imaginarse la histeria. Pueden imaginarse la incapacidad de un supermercado para contactarse con sus proveedores para adquirir mercadería o combustible o transacciones. Es impresionante cuando empiezas a ver que empiezan poco a poco a aparecer las deudas. Esto duró por 2 semanas. Otra vez les quiero recordar que yo no era un estudiante de profecía o un experto cuando tuve este sueño y comencé a caminar por las calles y quedé impactado por lo que estaba pasando. Los eventos eran difíciles de describir porque había tanto desorden y miedo que habían impregnado a la sociedad completamente. Después de un periodo de 2 semanas, la televisión y la radio volvieron a funcionar. Sin embargo, era totalmente diferente a lo que comúnmente puede verse o oírse hoy en los medios. La transmisión era bombardeada por todos lados y hablaba sobre un próximo a llegar nuevo gobierno y líder. Un hombre habría de emergir para liberarnos, y ese hombre finalmente llegó a la escena y habló con gran elocuencia. Escribí estas cosas exactamente como las vi. Habló con gran elocuencia y carisma. Él demandaba y prometía soluciones para todas las cosas que estaban sucediendo. Este hombre era muy afable y extremadamente convincente, capaz de ver casi todos los problemas. Era un perfecto comunicador y explicó que la gente que había desaparecido era el juicio de Dios sobre ellos. Esto me confundió en el sueño. No podía entender la posición de este hombre. Déjenme explicarles para que sepan de dónde vengo. No siendo un cristiano nacido de nuevo en el sueño, cuando este hombre hablaba me comenzó a convencer a mí, me comenzó a arrastrar con sus mensajes. No sé si han visto algún video de Adolf Hitler hablándoles a las masas, pero él tenía un carisma demoníaco cerca que literalmente arrastraba a las masas hacia él. Eso no era nada comparado con lo que vi. Nada. Hitler era capaz de confundir a una nación.
Pero este hombre estaba confundiendo al mundo entero, era algo espantoso casi e inmediatamente. Él se comenzó a comunicar a través de televisores grandes que fueron estratégicamente colocados, donde la gente generalmente se reúne. Piensen en esto por un momento. 1980. 1981, televisores grandes. No, si ustedes se ponen enfrente, aquellos que tienen esos televisores de proyección. Ustedes saben, con los 3 diferentes colores que proyectan una imagen, pero los televisores grandes que no existían aún, y tampoco las noticias las 24 horas. Lo que era extraño de todo esto es que en estos mensajes y discursos de este hombre para todo el mundo tenía que ver con nuevos tiempos sobre nosotros como seres humanos, nuevas directivas para la paz mundial y la necesidad de renunciar a la ciudadanía actual por una ciudadanía mundial global. Este hombre continuamente, insistentemente hablaba acerca de un orden mundial y los beneficios de todos los hombres viviendo juntos en paz ahora. Aunque estaba perplejo por el sueño, también fui arrastrado con esto porque sonaba bastante bien. La paz mundial suena bien hasta que uno ve el costo. Déjenme decirles algo. No hay paz mundial hasta que el príncipe de paz, Jesucristo, establezca su trono sobre la tierra. Ese es el resultado final. Ningún ser humano va a traer paz a esta tierra, solo aquel ser humano que es todo ser humano. Y todo Dios el que va a traer paz a la tierra, ese es Jesucristo. Así que comencé a pensar en renunciar a mi ciudadanía, y esto me alarmó muchísimo. Aunque era un mensaje que poderosamente me estaba arrastrando de alguna forma, no estaba convencido de este nuevo orden. Constantemente oí las palabras nuevo orden, orden mundial y nuevos tiempos, pero nunca había escuchado nuevo orden mundial. No sé por qué. No sé si le cambiarían el nombre en el futuro, o se me estaba mostrando una perspectiva diferente, no lo sé. Muchas cosas que le pregunté al Señor y Él no me las ha respondido, y otras me las ha respondido claramente, así que mi libertad y mi patriotismo fueron instantáneamente despertados para mi entendimiento. Ahora escuchen esto muy cuidadosamente a una velocidad impactante. La gente se unía a este plan que este hombre lanzaba a través de las aerolíneas a una velocidad impactante. No había resistencia, nadie estaba luchando en su contra. Nadie decía nada públicamente. No les puedo decir si las aerolíneas eran un control hasta cierto punto para limitar a dónde la gente iba y lo que hablaba. De hecho, es de esa forma hoy día en los Estados Unidos. Uno no puede subirse a un avión de cualquiera de las 3 aerolíneas más importantes y decir lo que uno se le place. Saben que es así, no pueden hacer eso, así que no sabía si era lo que se decía de boca en boca o básicamente o algo que se me estaba mostrando. Hay algunas cosas para las que no tengo respuesta. Comencé a entrar en una muy seria depresión. Comencé a hacerme preguntas. ¿Es este el fin del mundo? En este punto del sueño algunas cosas inusuales comenzaron a suceder. Estaba desesperanzado, así que siempre tuve una práctica en mi vida para cuando estaba triste o desesperado o confundido. Salir a caminar. Todavía lo sigo haciendo. Vivo cerca de la playa, así que camino en la playa. Bueno, en el sueño me fui a dar una caminata y esperaba algún tipo de respuesta. Tienen que entender esto. El mundo entero estaba experimentando esto. Desesperación y caos que impregnaban la sociedad. Nadie, dicho de paso, estaba aislado de esto. Nadie pudo esconderse de esto. Esto les sucedía a todos en todo el mundo. Pude ver en diferentes regiones de la Tierra, en distintos continentes, que todos estaban experimentando lo mismo. Es como si todo el mundo se hubiera convertido en una nación del tercer mundo totalmente anticuado, con la capacidad emocional de percibir lo que estaba sucediendo en la Tierra. Comencé a buscar algunas respuestas y no sabía dónde buscar, y un día corrí hacia un anciano y fue la primera persona en lo que iba del sueño que aparentaba estar bien, parecía tener esperanza o sabía lo que estaba pasando, así que lo detuve y le hice algunas preguntas. Le pregunté, ¿sabe usted lo que está pasando en el mundo? ¿Tiene alguna idea de lo que está pasando? Una comparación de lo que sentía acerca de la tristeza que se sentía. Era como si cada persona en la tierra había salido del velorio de su madre. Todos se lo pueden imaginar. Cada persona en la tierra tenía que enterrar a su madre ese mismo día y estaba justo saliendo del entierro. Así lucía la gente de duelo y abatida. Ahora, cuando corrí hacia él, le pregunté si sabía lo que estaba sucediendo, y esto es exactamente lo que me dijo. Me dijo que el fin estaba viniendo sobre nosotros y que no se había preparado para los tiempos del Señor. Cuando hubo dicho esto, el hombre se llenó de tristeza. Instantáneamente pasó de estar contento a estar totalmente triste. Me dijo que el Señor no se lo había llevado, e inmediatamente me comenzó a contar el plan de Dios para nuestra salvación. Él cuidadosamente se metió la mano en el bolsillo de atrás así y miraba alrededor por arriba de sus hombros para ver si no había nadie mirándolo. Él sacó un libro así de pequeño de su bolsillo y comenzó a dar vuelta a las páginas de las Escrituras y comenzó a mostrarme en la palabra de Dios diferentes pasajes que hablaban acerca de mi necesidad de que Jesús sea mi Salvador. Me dijo que tenía que pedirle a Jesús que me perdonara los pecados y mi naturaleza pecaminosa, y me dijo que si lo hacía recibiría vida eterna y que el poder de Dios me guiaría en esta vida y me haría victorioso. Yo dije, bueno, eso suena bien, y me convencí. Así que oré.
Oré y acepté a Jesús en mi corazón en el sueño. Esto es una cosa muy extraña. Ser un católico sin saber cómo encontrar a Cristo siendo nacido de nuevo a través del arrepentimiento de los pecados, y recibir esto en un sueño. Lo que es más interesante es que me desperté del sueño y no lo podía entenderme como 2 semanas. Después del sueño hasta que me hice cristiano parece muy extraño, ¿no? Así que hice la oración de fe. Él puso sus manos sobre mí y oró distintas oraciones y tan pronto como sucedió esto la alegría me comenzó a llenar y dije lo que él me dijo que dijera. Le pedí a Jesús que me perdonara por mis pecados y que viniera a vivir a mi corazón con su presencia. Pero había algo inusual de este hombre ya que había un pequeño grupo que lo seguía a estas personas. Que habían aceptado su mensaje, que él les decía acerca de Jesucristo una cosa particular e inusual. Sucedía en ese momento en la tierra, los bebés eran abandonados casi por todos lados. Casi en cada esquina bebés abandonados dejados en sus canastos y esto era extraño porque eran bebés muy pequeños hasta de unos 16 o 18 meses. Algo así les puedo decir que no había ningún bebé mayor a 2 años y no sé si era porque a esa edad los niños comienzan a pensar. Y tienen algo que se podría pensar como rebelión, no le dice no toques las galletas. Y te mira y las agarra igual. ¿Recuerdan cuando eso les comenzó a pasar a sus hijos? Quizá por eso no recogimos a ningún niño así por alguna razón. No sé. Quizá Dios estaba empujándonos, no lo sé. Pero empezamos a recoger niños por todos lados, empezamos a cuidar a estos niños. Yo me uní a estas personas para cuidar de los niños porque ellos parecían ser los únicos que tenían paz en ese momento en todo el mundo. Ahora algo muy inusual sucedía con este grupo de personas. Era algo extraordinario para mí cómo estas personas podían suplir las necesidades físicas de la gente. Siempre corrían hacia la gente que tenía necesidad y ellos satisfacían las necesidades de la gente y las llevaban directamente a Cristo. Ahora yo no sabía todavía cómo hacer eso porque yo solo me quedaba mirando con este hombre en mi sueño. Mi esposa también se hacía cristiana, una creyente en Jesucristo, y nos quedamos con este hombre tratando de ayudarlo. Les puedo decir esto: el hombre que había visto en televisión, el hombre que podía hacer milagros y maravillas y arreglar todos los problemas. Les diré esto esta noche. Nunca olvidaré su cara, nunca mientras yo viva, nunca olvidaré su rostro. Algunas personas me han estado mandando información a mi email y bajando imágenes de diferentes personas preguntando si se trata de esas personas, y déjenme decirles, no es ninguno de ellos todavía. Porque nunca olvidaré el rostro de este individuo. Su rostro era casi sobrenatural en apariencia. Era casi demasiado perfecto. Por falta de palabras diré que era el hombre más apuesto que haya visto jamás. Él tenía un rostro como esculpido y todo de su apariencia era casi perfecto, y cuando hablaba había una muy extraña cualidad acerca de él, pero vi muy extraños eventos suceder con los seguidores de aquel hombre. Los frutos se multiplicaban. Cosas inusuales sucedían. Oraban por la gente y se sanaba muchas cosas extrañas. Eso era muy abstracto para el pensamiento que yo tenía. Ahora en este punto del sueño las cosas empezaron a cambiar y lo que pasó fue que yo iba al banco para realizar una transacción de negocios. Varias cosas que en el sueño me revelaron. Déjenme a ver si tengo esto que estoy buscando. Vi este dinero en 1980. Vi el dinero que tiene las diferentes imágenes y este dinero aún no existía en 1980. Otra cosa que vi poco después de este dinero era que la imagen del individuo en el billete se movía un poco y quedaba un espacio en blanco aquí, y se mostró en la visión que el efectivo llevaría bandas en los billetes que podía ser rastreado para saber quién comparaba o vendía con el efectivo. Y mientras iba a hacer la transacción, otra cosa extraña sucedió. Un terremoto mientras iba al banco. Estaba justo entrando al banco y a través de la calle del banco había un grande y alto cerca de 7 edificios, puede que un poco más. Debería haber verificado esto primero. A propósito, cada cosa que les digo está documentado. Ustedes pueden verificarlo con la gente por nombres y situaciones si están interesados. Este era un edificio de forma triangular y era todo de vidrio en su apariencia. ¿Ustedes creen, volviendo a la arquitectura de 1980, que en esos años recién se estaba comenzando a usar las elevaciones, todas de vidrio en edificios comerciales? En el sueño, el terremoto comenzó a sacudir este edificio y se derrumbó y mató a casi 200 personas. Este terremoto era enorme y yo sabía con el mundo que se sacudía en ese momento que se trataba de un terremoto en toda la tierra. Soy de California y estuve en muchos terremotos y de hecho tengo información sobre los terremotos. Acerca de los 2 últimos terremotos más grandes en California, el Señor me dijo que estos llegarían. Uno sucedería cuando los ojos de toda la gente estuviera mirándolo. Los ojos del mundo están contemplando la serie de terremotos desde 1988 en Oakland, California, y me dijo: si mi pueblo no se arrepiente de una vez, habrá otro gran terremoto que causará gran destrucción y acabará con muchas vidas. El terremoto azotó y hubo millones y millones de muertos. Digo literalmente millones de vidas. El mundo estaba aturdido. La devastación y las pérdidas estaban fuera de nuestra comprensión, no se podía medir. Algunas regiones estaban tan destruidas que ni siquiera se preocupaban en enviar equipos de
Rescate allí, esto era muy inusual. Esta destrucción era en todo el mundo. Alcanzaba a todo el mundo. Les quiero decir algunas cosas que comenzaron a suceder en ese momento. Este gran terremoto causó un cambio grandísimo en los patrones del clima. En ese momento lo que comenzó a suceder fue que los patrones climáticos normales cambiaron completamente. Los patrones de clima del invierno se volvieron como verano. El verano se convirtió en invierno y uno podía tener un día de nieve y otro de un calor. El mundo estaba en un caos total por el cambio dramático en el clima. Predecir el clima era totalmente imposible. Era inútil tratar de comunicar el estado del tiempo. No funcionaba. Otras cosas comenzaron a suceder casi de inmediato. Los campos más pequeños comenzaron a morir. Sequías y hambrunas. Podía ver por todo el mundo las áreas más fértiles. Las áreas de cultivo más fértiles. Cuando tuve el sueño, yo vivía en el área de cultivo más fértil de todo el mundo, el Valle de San Joaquín en California. Estas áreas fueron totalmente destruidas con sequías y hambrunas. Lugares que antes eran fértiles ahora eran desiertos. Era difícil de explicar lo que estaba viendo y sucedía casi de inmediato. Era como si alguien tomara las cosas y torciera el orden. Lo que les estoy diciendo es que lo que era extraño para mí era como si el clima tuviera su propia mente. No sé cómo funciona eso, pero he oído a diferentes personas en el club de la profecía sobre diferentes asuntos y de cómo manipulan el clima, pero este clima era manipulado por la Tierra siendo sacudida desde su eje. Ustedes dirán, ¿y cómo sabes eso? Yo estaba arriba y veía la Tierra sacudiéndose. Vi la Tierra entera sacudiéndose violentamente. Como una persona borracha tratando de caminar. Fue muy terrorífico para mí. Pueden imaginarse estar en el sueño sin saber lo que yo sé ahora bíblicamente, sin haber ni siquiera leído la Biblia, ni tampoco tener a nadie que me hablara sobre ello, y ver esto pasar era increíble para mí. Terrorífico, y pude comenzar a sentir la desesperanza, lo vacío que me sentía al ver todas estas cosas. Muchas veces deseé poder escapar de esto y pretender que no era cierto lo que estaba pasando casi. Al mismo tiempo que la tierra fue azotada por el terremoto, muchas cosas extrañas comenzaron a suceder con la ley. Podía haber municipios locales y no era más la policía los que controlaban el orden en los municipios. La policía militar manejando vehículos muy extraños e inusuales que ahora sí que se llaman Humvees. Estos vehículos que yo vi eran negros y la parte de aquí arriba era dura, pero esta parte de aquí, pueden ver, no era duro. Aquí atrás eso era una lona o como un jeep. Ustedes saben como los jeeps sin la parte de arriba. Había una lona aquí y había un hombre parado atrás y tenían vestimentas muy extrañas. También usaban uniformes negros y cascos azules. El hombre que estaba parado atrás usaba un casco azul que era como una antena o algún tipo de dispositivo y una bandera del otro lado. Y el hombre estaba parado aquí y tenía armas muy poderosas. Estos muchachos estaban por todos lados. Otra cosa que pude ver era que podía mirar dentro de este vehículo y en su interior había lo que yo ahora sé que se llama notebook, una especie de computadora en el tablero, así que estos muchachos podían meterse aquí y usar estas computadoras de a bordo para tener información. Al mismo tiempo que vi esto, vi como bandas tipo estandartes de la clase que tenemos en California, donde ustedes que les gusta lo antiguo, como esos cables que cruzan en todas las intersecciones con todas luces. Bueno, el vehículo tenía esos estandartes colgados arriba de ellos. Pude ver cámaras, como un pequeño y particular pancho colgando. Eran cámaras y en el sueño se me reveló que estas cámaras sabían las ubicaciones de los vehículos de toda la gente. Ahora este sistema de esta policía era absolutamente bastante pacífico. No eran rudos ni gente mala, no eran desagradables. No vi ningún saqueo ni tampoco a nadie que le dispararan o algo así. Ellos parecían ser pacíficos, como ubicados en cada esquina. Una de las cosas que sucedían era que uno no podía cruzar los límites del estado sin papeles. Uno tenía que tener los papeles al día para cruzar los límites. Eso era muy extraño para mí. Este nuevo líder volvió a estar televisión y nadie estaba en contra de la implementación de ninguna de sus políticas, ninguna. Nadie se animó a enfrentarlo. Nadie en Estados Unidos comenzó una revolución. No había ningún tipo de resistencia. Había una ley marcial pacífica, como dije. La policía militar estaba en todos lados y conocían los movimientos de cada persona. Averigüé cómo es que podían saber esto, pero no lo entendía al principio. Cuando me fue revelado me hacía preguntas a medida que procesaba el sueño. ¿Cómo podía pasar todo tan rápido? A medida que el tiempo pasaba en el sueño se me dio la capacidad de darme cuenta al estar en los hogares que los televisores no solamente transmitían programación, sino que tenían la capacidad de realmente enviar señales acerca de ti en tu sala de estar ahora escuchando. Era capaz de ver que los televisores realmente estaban observando a la gente en sus hogares, monitoreando sus movimientos, monitoreando sus conversaciones. Me fue mostrado en el sueño que la televisión no necesitaba ser encendida, solo necesitaba estar conectada a la televisión continuamente. Casi a diario nos explicaban que si nos alineábamos con este nuevo orden seríamos salvados de todos los problemas de la vida. Esto era lo que este hombre decía cada vez que aparecía el nuevo orden mundial. Decía
tener todas las soluciones a los problemas y el liderazgo necesario para traer un cambio causando que el mundo se convirtiera en el tan anhelado mundo de paz. Esto era lo que escuchaba aún ahí. Otra vez, amigos. Esto era 1980 cuando tuve este sueño. Parece como si fuera hoy mismo. No. Todos los días los diarios bombean en su mente. Y los programas bombean en su mente paz mundial, unidad mundial, todo lo que son propagandas en Internet. Hagamos al mundo global, hagámoslo un pequeño mundo. Ustedes saben, todas estas cosas se nos muestran. A diario en ese momento del sueño, mi trabajo con este hombre mayor comenzó a aumentar. Esta es la única parte del sueño que realmente me dio esperanza. Estos llamados cristianos venían al hombre mayor y su equipo de personas y explicaban cómo habían comenzado una relación con Jesús, pero habían transformado su fe fría llena de intereses por una vida santa y apasionada búsqueda de Dios. Ahora, por un pequeño periodo de tiempo, la gente venía a Jesús en total entrega. Otra vez podía ver desde arriba, y lo que vi era muy extraño. Pude ver ciertas regiones de la Tierra con rayos de luz que salían afuera hacia la atmósfera. Casi se veían como esos conos de luz que resaltan un lugar. Brillaban en el cielo, excepto que estas luces eran muy brillantes, casi sobrenaturales. En apariencia no sé si lo eran o no, pero parecían serlo, y después que vi esas luces en muchas direcciones, tuve la capacidad de ir abajo a estas regiones y ver de primera lo que estaba sucediendo, y déjenme decirles, era la cosa más emocionante que jamás haya visto, y es la misma cosa en esta parte de la visión que me dio la determinación de seguir haciendo lo que estoy haciendo ahora. Estuve ministrando en el cuerpo muerto de Cristo en Estados Unidos por casi 17 años, y para ser honesto estoy cansado de hacerlo. Es por eso que trabajo en Guatemala en una misión, en un orfanato del que soy parte, porque ellos quieren oír, están hambrientos, están sedientos. Los estadounidenses creen que se las saben todas, y si no fuera por esta parte de la visión no hubiera ministrado nunca más aquí, me habría mudado a otro lado, pero esto fue lo que sucedió. Rayos de luz, y comencé a ver 12 regiones de los Estados Unidos, y sobre toda la tierra estaban estos rayos de luz que salían y comenzaban a brillar en la atmósfera, y cuando pude ver de cerca, un avivamiento en masa estaba llegando a la tierra. Esto es lo que vi. No vi a ningún Ken Peters, ni tampoco a ningún evangelista de renombre, profetas o apóstoles, o personas famosas de la televisión. Ninguno de ellos. Todo lo que vi fue a cientos de personas normales, hijos de Dios, ministrando con el poder que la Biblia describe acerca de Jesús y sus discípulos, y esto estaba sucediendo en toda la tierra. En todos lados la gente oraba por los enfermos y se sanaban instantáneamente. Oraban por los ciegos y sus ojos eran abiertos. Oraban los fallecidos y estos se resucitaban. Oraban por los que estaban perdidos. Y le digo sinceramente, puedo hacer un sacudón del Espíritu Santo ahora mismo y empezar a sacudirme y bailar y gritar y quién sabe cuántas cosas más. Y déjenme decirles por qué. Porque lo que vi fue lo más grande que jamás haya presenciado desde que nací. Nada que haya visto en la tierra puede compararse con lo que pude ver, y esto sucedió durante un periodo de 3 o 4 meses, quizás 6 meses como máximo. Quizá esa cantidad era tan increíble. Las regiones eran totalmente una por Jesucristo. Ese pequeño periodo de tiempo duró esa emanación de poder literalmente en regiones que estaban totalmente iluminadas. Al lado, casi como si fuera otra ciudad, había otra que estaba en la total oscuridad. Comenzó a haber una agitación en el espíritu alrededor. Era increíble en ese momento, cuando todos milagros comenzaron a suceder. El nuevo orden mundial comenzó a ponerse furioso porque lo que estaba sucediendo estaba fuera de su control o su habilidad para manipularlo y de detenerlo, y esto pone al diablo pero muy furioso. Ustedes conocen cómo se pone de furioso cuando comenzamos a funcionar en el poder real del Dios vivo. Ahí es cuando el diablo hará todo lo posible para tratar de detener este trabajo de Dios. Esto estaba por suceder. Comencé a ver persecución con escalas sin precedentes. ¿No es increíble que uno vea estadísticas de las iglesias de los últimos 10 años? Ha habido más persecución al cuerpo de Cristo en el mundo entero que en toda la historia de la iglesia. En un periodo de 10 años estamos a punto de abrir otro orfanato en Sudán porque Dios nos dio una oportunidad de ministrar a la cabeza de las naciones. En la Secretaría del Estado nos van a dar la oportunidad de comenzar un trabajo para alimentar el espíritu. Sé cosas acerca de África que ustedes no conocen. Sé porque el combustible de ustedes aumenta 20 o 30 centavos porque los líderes de las empresas petroleras envían millones a África ahora mismo porque no quieren que África se transforme en un continente cristiano, y le pagan a la gente para que se conviertan al Islam de 300 a 1000 de dólares al mes. Ustedes saben, cuando uno no tiene ni 5 dólares en toda su vida y de golpe a uno le dan 300 dólares al mes, matarían a su vecino si se lo pidieran. Lo hará, especialmente si no tiene fe en Cristo. Hará cosas inusuales, y usted dirá, ¿cómo puede pasar eso? ¿Qué pasó con la gente que Jesús bendijo y ellos lo crucificaron? Eran las mismas personas que una semana antes estaban diciendo, Hosana, Hosana, y fueron los mismos que lo crucificaron. Así que, amigos,
Estamos siendo sigilosos. Oren por nosotros para que podamos cumplir con nuestro trabajo en este punto. Otra cosa inusual. Sucedió este derramamiento de bendición y este derramamiento, diciéndolo así, de persecución realmente comenzó a acelerarse. Las personas eran detenidas. Vi algo muy extraño. Vi muchas penitenciarías por todos los estados de Estados Unidos especialmente concentradas. En California y en el sueño vi muchas prisiones. En 1983 el Espíritu Santo me habló y dijo que él permitía que el diablo construir prisiones en el estado de California que eventualmente se convertirían en centros de detención para cristianos, y estas prisiones estaban siendo construidas en áreas rurales que normalmente estaban de 25 a 40 kilómetros de las principales autopistas, y pregunté, ¿por qué era así? Era para que esa gente fuera tomada en las horas de la noche e iba a hacer otra transacción de negocios, y llegué hasta un individuo y una cosa muy particular pasó en ese momento. Estaba muy emocionado y comenzó a hablarme acerca de algo que había recién experimentado. Voy a ir rápido con esto para que podamos proseguir. Esta es una imagen muy pobre, pero estamos poniendo una mejor. Este individuo estaba muy emocionado y me preguntó, ¿tienes tu marca de identificación? Y le dije, no sé de hablas. ¿Qué es una marca de identificación? Ellos promulgaron una nueva marca de identificación, y dicho sea de paso, esto había comenzado como una implementación voluntaria. Primero uno lo hacía voluntariamente. Este individuo me dijo, tienes que ponerte pronto la marca para evitar que te molesten, porque pronto ellos dijeron que todos tendrán que tenerla para poder hacer negocios. Ahora lo que les quiero mostrar. Esto es un dibujo muy pobre porque no somos artistas, soy un pésimo dibujante, así que ténganme paciencia. Les explicaré lo que vi. Como se veía en la parte de arriba de la mano derecha, este individuo tenía lo que parecía ser como el destello del sol en México. ¿Vieron alguna vez el destello del sol de México? Parece como un sol con una cara. Así era como esta figura se veía, excepto por estos rayos. No se parecían a estos que ven aquí en absoluto. Pueden hacerse la imagen en su mente: un destello del sol, y de pronto, como un holograma, los rayos comenzaban a salir de él como rayos. Este es otra palma. No sé qué pasó aquí porque está al revés. Cometimos un error. Esta manito que ve aquí estaba apuntando como la mano derecha en la misma dirección. Disculpen. Estaba dentro de esto y había otro emblema como este en esta mano, como ven en la piel entre los dedos. Este individuo estaba muy emocionado. Estaba feliz porque él dijo, no tendremos que usar estas estúpidas tarjetas nunca más. En ese mismo momento comencé a ver otra cosa inusual en la mano de este hombre, esa agitación. Tuve miedo y algo comenzó a hablar en mi estómago y me dijo, vete de aquí tan rápido como puedas. Y comencé a pensar, oh mi Dios, es el fin del mundo. Ahora es realmente el fin del mundo. En este punto comencé a correr hacia mi casa tan rápido como pude. Mientras corría, quiero leerles lo que sentí en el espíritu. Yo no sabía que era el espíritu en ese momento, pero si tienen una Biblia y la quieren abrir, leeré rápidamente en Apocalipsis 13, y yo no sabía que eran las escrituras porque lo sentía dentro de mi estómago. De nuevo les digo, no sabía lo que mi estómago hacía en ese momento, y ahora sé que es donde está vientre del espíritu cuando dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y coma, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Ahora yo corría tan rápido como podía a mi casa, dándome cuenta, oh Dios, mi esposa está ahí. Está sola. Iba hacia mi casa y esta escritura fue puesta en mi corazón y no lo sabía. Era de Mateo 24, acerca de la abominación desoladora. Tomé el picaporte y traté de abrir la puerta, pero la escritura me decía, no vayas a tu casa, no vuelvas a abrir la puerta para ver la presencia más demoníaca que jamás haya visto. Las presencias con las que me encontré frente a la puerta, no tengo palabras. Pero era el mismo diablo. Era muy oscuro, tenía como una mortaja negra a su alrededor. No era como cuando uno está con un afroamericano y ve el color de su piel. No era el color de su piel lo que era negro, había como un velo de oscuridad. Este ser tenía una apariencia muy siniestra y su sola presencia conmovió mi corazón con miedo. En ese momento comencé a gritar tan fuerte como podía y me desperté del sueño. Cuando me desperté estaba acostado en una piscina de transpiración. Literalmente la cama estaba marcada, mojada con sudor, y desperté a mi esposa y le dije, algo terrible me está pasando, creo que Dios me está tratando de decir algo. Y le dije un par de cosas de las que había soñado y ella me dijo, no estabas teniendo una pesadilla. Y les puedo decir que sabía que esto no era una pesadilla. He tenido pesadillas. ¿Quién ha tenido pesadillas? Esta no era una pesadilla, no hay forma. Eran las 3 de la mañana. Creo que me dormí como a las 22:30. Esto sucedió por varias horas y sentí el enorme deseo de leer la Biblia aun cuando ni siquiera sabía si tenía una. Comencé a buscar una en el garaje. Eventualmente encontré una y decía, la Biblia de San José, edición católica. No sabía ni por dónde empezar.
La abrí y vi en la tapa por dentro que decía, propiedad de la Iglesia Escuela de San Francisco. No sé cómo llegó a mi casa. No me acuerdo si había robado esa Biblia, pero creo que debo haberlo hecho porque la tenía. Volví a la casa y me senté en la silla mecedora a leer esta Biblia con diligencia. Siempre he tenido la costumbre de leer los libros primero por el final, así que me fui al final de la Biblia, al Apocalipsis. Les soy sincero, no sabía lo que significa la palabra Apocalipsis en ese momento. No tenía idea de lo que significaba. Comencé a leer y, resumiendo, entendí que Jesús vendrá por su iglesia y quitar los candeleros, velas. Como católico me era tremendo porque todo lo que hacíamos era con velas. Ustedes saben, hay una vela del advenimiento, velas encendidas. Una vela de Pascua, una vela de Navidad, como esas velas encendidas en las plataformas, o sea, todo eso. Velas de purgatorio. Todo era velas, de forma que no tenía sentido para mí. Me dormí y el sueño comenzó nuevamente desde donde había quedado yo, en la presencia de esta criatura siniestra. Creo que la criatura era un demonio. Alguna clase de presencia demoníaca. Era muy intenso y se apoderó de mi corazón, así que cerré con todo la puerta y huí. Me di cuenta de que mi esposa no estaba en casa, se había ido. Lo sabía por esta presencia. Es difícil decirles lo asustado que estaba. Tuve pocas experiencias en mi vida con demonios. Manifestaciones de brujas en mi habitación, en los hoteles que se proyectaban astralmente en mi casa. Ya aprendí a combatir esas cosas y no tengo más miedo de eso. Ya no me engañan más tampoco. Porque ahora sé cómo orar, pero en ese momento no tenía comprensión de cómo tratar con esto. Ser maléfico muy fuerte, así que empecé a correr y correr. Parecía creer en mi mente que había corrido un par de kilómetros y me atrapó uno de esos vehículos policiales, por la policía militar. Ellos sabían mi nombre, aun cuando no les había dicho mi nombre. Ellos lo sabían y me llevaron a un edificio del gobierno. Era un edificio grande y me llevaron a una sala y allí estaban mi esposa y aquel anciano que comencé a llamar el evangelista. Los habían capturado y sabían exactamente a dónde me llevaban. Era asombroso para mí porque me preguntaba, ¿cómo es que saben todas estas cosas de la gente? Comenzaron a interrogarnos cortésmente, nos comenzaron a pedir que cooperáramos. Entrar en el acuerdo con este nuevo gobierno y de que todo iba a estar bien. Mi esposa, a quien conocerán en reuniones más adelante, es una de las cristianas más devotas que haya visto. Ella es probablemente una de las creyentes más amable y gentil que haya conocido, pero ella se enfrentará con el diablo. Y ella y el anciano comenzaron a predicarles a estas personas que trataban de convencernos de esta nueva alineación, de este nuevo gobierno. Nos sacaron de esa sala y nos pusieron en otra, y ahora era todo control mental e interrogación. Lo que pasaba era que mi mente, yo sentía que era casi arrastrado por este orden, o sea, si no me causaba problemas estaría a salvo. Así comenzó a funcionar mi mente. Pensaba eso. Pero mi esposa y el hombre mayor comenzaron a luchar con toda su fuerza espiritual y nos desafiaban. Con las escrituras era maravilloso para mí porque nuestra captura era como que había estado planeada. No sé cómo este ser fue a mi casa y cómo sabía la policía dónde capturarme, pero parecía como que había sido planeado. Algunas cosas que vi antes de que me pasara esto era que todas las naciones del mundo eran una, no había más naciones soberanas individuales. Los continentes no se dividían más en países, sino que estaban divididos en regiones. Una cosa que quiero decirles esta vez, que la conciencia de que Dios estaba en la escena global era casi imposible de detectar. El orden mundial no tenía la presencia de Dios en ninguna manera. Un mal tomó posesión en esta parte del sueño que proveía cada aspecto de la sociedad. Las tinieblas estaban por todos lados y aún tengo en pie esto. Había una clara diferencia entre quién eran la gente de Dios y quienes no lo eran. Me refiero a que pueden caminar por la calle y distinguir claramente quién era quién no es, como es ahora, donde uno se pregunta cuando se reúne con mucha gente en algún lado: sé quién es salvo, quién es del Señor. Pero esto que vi era tan evidente que había una clara línea de separación, de marcación espiritual que podía verse claramente cuando éramos interrogados. El control mental era fenomenal. Y no era como lo que un ser humano puede hacer en una interrogación. Mi mente comenzó a ser barrida con ansiedad y temor, y luego, porque mi esposa y el anciano seguían siendo muy audaces en tu cara con ellos, nos sacaron afuera y nos llevaron a un pasillo muy largo. En este pasillo había miles de personas en fila. El pasillo parecía tener cientos de yardas de largo, probablemente más largo, pero en mi capacidad de percepción profunda en el sueño podía ver una larga fila de gente, y cada 5 o 6 minutos esta gente se movían y daban un paso. Estuvimos en esa fila por mucho tiempo cuando la gente irrumpía a través de las puertas a un lado del pasillo y comenzaban a interrogar a la gente y a decirles que renunciaran a su fe. Nunca usaban el nombre Jesús, ni Jesucristo, ni tampoco el nombre Dios. Solo decían: debes renunciar a tu fe en Él mientras estés vivo y tu fe está vacía. Era casi un desafío blasfemo lo que esta gente hacía en contra de la otra gente en la fila. Cada tanto veía que alguien se desmayaba y ellos se lo llevaban a arrastrarse y renunciaban a su fe en Cristo. Me puso muy inquieto estar en esta fila porque no estaba del todo seguro que nos harían a nosotros. No sabía si nos pondrían en prisión, quizá nos golpearían para asustarnos. U otra cosa, no era muy claro para nosotros.
Eventualmente pasamos a través de una de las 3 puertas dobles después de la última puerta. Doble, se nos colocaba en una especie de calabozo como una pieza y allí estaba el anciano. Al frente de la fila mi esposa. Y luego yo mismo y abrieron las puertas muy rápido y tomaron al anciano a la habitación y... No sé qué le sucedió a él en esta parte del sueño. Porque cerraron las puertas muy rápido 6 minutos más o menos después abrieron las puertas bien abiertas y lo que vi fue el sentimiento más vacío que he sentido. Vi a este hombre que era un hombre grandote, era casi como un jugador de básquet. Pero era grandote como un jugador profesional de fútbol, era un hombre muy grande y tenía una gran capucha como de raso con hoyos para poder ver. Mi esposa estaba frente a mí, comenzaron a decirle a ella que tenía que renunciar a su fe y vivir, y ahora me doy cuenta de lo que estaba sucediendo porque el hombre grandote estaba parado con una gran espada. Debería haber dibujado una transparencia para mostrarles cómo era la espada, trazándolo en el aire para que entiendan. Comenzaba aquí con un mango y comenzaba a subir así, luego un gran arco como esto. Era una espada que daba miedo al mirarla, y luego vi una mesa que era un poco más larga que el hombre promedio y un poco más ancha, y mi esposa dijo que no iba a renunciar a su fe en Jesús y comenzó a predicar poderosamente. Ojalá yo fuera así de valiente ahora mismo, porque no los oye. Ella comenzó a reprender al diablo por solo mencionar algunas cosas. Ella lo estaba haciendo y ellos violentamente la agarraron y la ataron a la mesa. A propósito, fue así. Ella quedó mirando hacia arriba a este hombre parado detrás de ella con la enorme espada. Él tomó su espada y le cortó la cabeza inmediatamente, en mi presencia. Yo lo vi todo. No les quiero decir que quería que le pasara esto a mi esposa, no sé si esto sucederá, nunca escuché claramente que Dios me lo dijera que moriría como un mártir todavía. Solo sé que lo que vi en el sueño está escrito tal cual como lo vi. Presencié la ejecución de mi propia esposa. Estaba muy nervioso, para ser sincero con ustedes, tenía más miedo de lo que me podía pasar. Ni a continuación, que el hecho de que mi esposa había muerto. Sé que suena muy egoísta, pero si les digo otra cosa, estaría mintiéndoles y voy a dar cuenta delante de Dios. Estaba más preocupado por mi vida que de que mi esposa había muerto. Tenía mucho miedo, sabía que moriría. Y sabía en mi mente, no puedo hacer esto. No lo iba a lograr, estaba paralizado y mi mente me comenzó a torturar que literalmente quedé en blanco. Mi estómago comenzó a gritar fuertemente: Jesús, Jesús, por favor, tengo miedo, pero los mensajes no salían porque mi mente estaba paralizada. Y era como si gripe, un caso grave de gripe. Mis dientes crujían. Estaba temblando con escalofríos. En ese punto no podía procesar mis pensamientos de ninguna manera. Era como si hubiera perdido todas las facultades de mi mente. Mi capacidad de comprender lo que estaba pasando en ese momento era terrible, y aunque duró entre 5 o 6 minutos, parecían horas debido al tremendo peso de este ataque que tenía hace mucho más ahora. Más de lo que sabía en el sueño acerca de los asaltos de Satanás, de cómo funcionan durante este sueño. Yo no tenía idea. Comencé a tratar de gritar en mi estómago. Todo lo que les puedo decir es que sabía que era mi espíritu ahora, pero en el sueño era una guerra en mi estómago y en mi mente, y de pronto fue como si algo penetrara mi estómago en mi mente, y yo estaba espiritualmente llamando a Jesús para decir: tengo miedo, Jesús, por favor, sálvame. Ayúdame. En el momento en que hubo una comunicación espiritual, sentí una mano justo en mi hombro y, de nuevo, es muy inusual, porque por un breve periodo de tiempo yo estaba más interesado en la mano que tenía en el hombro que de lo que me estaba pasando. Tan pronto como esta mano me apretó, sentí un calor intenso y los escalofríos se fueron, y mi mente ahora podía ver y comprender claramente lo que estaba sucediendo. Nunca olvidaré la mano. Era una mano que se veía robusta, como si hubiera hecho mucho trabajo, casi tan parecida a la mano de un mecánico, un constructor, un plomero, alguien así. Era una mano muy robusta. Era una mano gruesa, no era como la mía, porque yo soy de los que tienen huesos pequeños, pero esta era una mano muy consistente. Me tomó por el hombro y un calor y paz comenzaron a fluir a través mío. Luego de unos momentos me di vuelta y allí estaba el Señor Jesucristo parado detrás mío. No sé cómo entró en esa habitación porque era muy pequeña y la puerta detrás mío estaba cerrada, y de pronto Él me miró a los ojos y me miraba firmemente. No era como una reprensión o una condena, pero era más de Él apareciéndoseme y mirando mi vida, y la cosa más inusual me ocurrió. En el mismo momento que lo miré, sus ojos no eran marrones, ni verdes ni azules, sino parecían rojos como el fuego, y estaba mirando a través de toda mi vida. De alguna manera en ese momento pude darme cuenta que no era que Él me miraba a mí, sino a través mío. Él sabía todo sobre mí, conocía mis manchas, conocía mis debilidades, conocía cada mentira dentro mío, conocía cada engaño, conocía cada lugar al que yo le tenía miedo. Todo mi ser, debido a Él que me estaba mirando, me fue puesto al desnudo. Era espantoso, era un momento muy intenso. Me gustaría decir que ver a Jesús me puso muy contento, muy feliz, pero no fue así. Me hizo tener miedo. Ahora entiendo lo que significa tener temor de Dios. Por esa experiencia el Señor me visitó
3 veces en mi vida. El Cristo resucitado, y cada vez que se manifestaba a mí no era que venía a cantarme una canción de cuna. Siempre era: me quiero esconder debajo de la alfombra porque tengo miedo de morirme. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué quieres de mí? Era una manifestación poderosa de Jesucristo. Esto no era estar jugando como un niño o algo así. No vi eso. Lo vi en su majestuosidad, y cuando veía a través mío sabía todo de mí, conocía cada cosa minuciosa de mí, y luego de unos momentos de darme cuenta de mi propia depravación me habló y me miró firmemente a los ojos y dijo: no temas, hijo mío, porque la muerte nunca detendrá. Esto era extraño para mí. Luego, instantáneamente, era como que me corría un coraje. Tanto fue así, ojalá pudiera decirles que me hice valiente y empecé a predicarles a todos, pero no lo hice. Era coraje lo que había en mí. Así que me ataron y me preguntaron una vez más que podía renunciar a él ahora, y yo dije: N.O. Él es el Señor de todo, y sabía que Él me había salvado en el sueño por la oración de fe que había hecho y por el anciano, pero ahora cuando lo miraba les puedo decir, amigos, SSON seguridad QLSL Señor de señores y RY de reyes, y déjenme decirles que cuando la escritura dice vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. En la tierra, en el cielo y debajo de la tierra. Cuando lo miraba no había ninguna rodilla que no se doblara, ninguna lengua que no confesara su señorío, no importando de qué lado estén. Cuando se revela el Señor, toda rodilla se doblará. Confíen, porque su presencia era tan poderosa, tan asombrosa, tan ungido, tan terrible, por así decirlo. Cuando la escritura dice, es terrible en esa presencia. Terrible en el sentido de que uno sabe que no hay poder sobre la tierra que lo pueda desafiar ya. No tengo más miedo de las bombas nucleares de ninguna forma. No les tengo miedo a un desastre nuclear, porque sé que el Dios del universo que se reveló a mí es más grande que cualquier devastación que el hombre pueda causar. El creador del cielo y la tierra nos dio la sabiduría, y así creamos estas bombas estúpidas. Nunca va a ser superado por su propia creación, y vi todo eso en él, y estos hombres me habían atado y me volvieron a pedir que renunciara a mi fe. Yo dije: no, no puedo renunciar, porque Él es el Señor de todo y debería ser su Señor también. Ese fue mi gran sermón. Ojalá hubiera sido un poco más largo, pero quizás si hubiera ido más lejos lo hubiese arruinado. Todo es por esto que tengo esto en un esquema, porque tiene 20 años aún cuando puedo revelar cosas de este ahora mismo. Le pedí a propósito al Señor esta noche: por favor, no me dejes chillas ni llorar y llorar esta noche, porque lo que vi que le sucedió a mi esposa me pone muy nervioso aún hasta el día de hoy, y literalmente vi a mi esposa convertirse en esta persona que vivió en este sueño cuando este hombre me cortó la cabeza tan pronto. En el momento justo que vi la espada llegar a mi cuello, el momento en el que la espada tocó mi cuello, ya había muerto. No sentí la muerte de ninguna manera, y de repente estaba allí arriba. No era un techo alto como este, pero lo suficientemente alto, y estaba allí tomando la mano de alguien y mirando hacia abajo. La escena fue bastante monstruoso, y no sé por qué se me mostró de esa forma, pero les diré exactamente lo que vi desde comienzo hasta el final. Mi cabeza fue cortada y yo sangraba profusamente. Era muy extraño aún cuando esta mano me sostenía. Yo no sabía quién era. De hecho, estaba más interesado en verme muerto allí que el hecho de que había sido librado de la muerte. Y de repente miré hacia abajo y me di cuenta y me dije: mi Dios, es otra mano robusta que tomaba la mía. Y miré hacia arriba y era el Señor de nuevo. El Señor Jesucristo, amigos. No importa cuánto sufran aquí, no importa cuál prueba estén experimentando, y no sé realmente porque el Señor no elige a todo el mundo para revelarse. No sé por qué me mostró esto a mí. Era un pecador y ni siquiera estaba interesado en seguirlo. Yo no pedí esto, recibir lo que recibí cuando se me reveló a sí mismo. Y déjenme decirles que no importa por las pruebas duras que estén pasando ahora, aun cuando llegue a un punto en el que tengan que perder su vida, Él vale por lo que vi en mi Salvador. En este punto pasó de ser un Dios severo, poderoso y desconocido al Dios que me estaba tomando la mano, que me dio la comprensión de que ahora era su hijo, era su hermano, era su hermano. No se sentía avergonzado de llamarme su hermano, y tuve la comprensión de repente que era igual que él, o sea, no como Dios la deidad, no como Jesús el Hijo, sino un hijo de Dios. No el hijo de Dios, el primogénito, el único primogénito, sino un hijo. Ustedes saben, no en Dios, porque las escrituras claramente nos dicen que fuimos creados un poco menores a los ángeles, sino en la equidad de que éramos hermanos ahora. Y ya no sentía ese miedo al estar en su presencia, sino que había una aceptación extraordinaria, amigos. Había una comprensión inmensa. Tenía plena comprensión de cosas que ahora puedo predicar con gran poder cuando las escrituras dicen: estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Nunca más lloré en los velorios desde que tuve este sueño. Nunca más, porque sé que en la presencia del Dios vivo, porque sé que cuando los hijos de Dios sufren la muerte, es precioso para ello. Vi tomarme cuando estaba sufriendo la muerte, lo vi enterrar la espada. Esta sensación de muerte aún cuando estaba muriendo, y luego cuando me recogió en su seno, por así decir, en la muerte, me mostró que, como las escrituras dicen claramente, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste,
Seremos semejantes a Él. 1 Juan 3.2. Amigos, en ese momento yo era como Jesús, en imagen, en facultad, en comprensión. Yo ya no podía ver más mi debilidad. Ninguna de mis flaquezas eran manifiestas en mí. Estaba completamente libre de eso. Verdaderamente estar en la presencia del Señor es ser como Él, amigos. Vale la pena, saben lo que vale la pena rendirse a esta vida, todos los placeres, todos sus objetivos, todas sus aspiraciones solo para ganarse a Cristo. Ahora entiendo al apóstol Pablo cuando decía, y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. FLP 3. 8. Ahora lo entiendo completamente. Lo que decía no está más oculto de mi entendimiento y cada vez que viene a mí, lo he traducido varias veces. Cada vez que viene a mí mi comprensión se vuelve cada vez más poderosa sobre el valor de ser castigado por causa de Cristo Jesús. Y de repente, el hombre con la capucha, se la sacó su capucha y la tiró al suelo y dijo, ya no mataré a ninguna más de estas personas, y el sueño se acabó. Me desperté. Eran las 5:30 de la mañana. Estaba completamente choqueado. Aunque ahora comprendo por qué todo lo que entendía en el sueño ahora que estaba despierto no lo entendía. Le llevé mi testimonio a un hombre cristiano que conozco. 7 páginas de este sueño. Sé que eres santo. Sé que eres un hombre de Dios. Estuve atormentadote por mucho tiempo y sé que eres un verdadero cristiano. Dime qué significa esto. Él leyó las primeras 2 páginas y se quedó mirándome y me dijo, más vale que te salves ahora, hombre. Más vale que seas salvo ahora mismo. Y le dije, ¿qué es lo que le salva? Nunca oí la palabra salvo. Él me dijo, para que seas nacido de nuevo por el Espíritu de Dios. Y yo nunca había escuchado el término nacido de nuevo como católico romano ni una sola vez en toda mi vida. Nunca había oído esas palabras. Ser nacido de nuevo o salvación o salvo en ningún sermón. Y yo le dije, tengo que ser como tú. Y me respondió, digamos que sí, digamos que no. Y le dije, mira, tú sabes cómo vivo yo. A mí me gusta divertirme y no me parece que seas de las personas a las que les gusta divertirse. Vienes de trabajar 1 hora más temprano y te vas 1 hora después. Eres demasiado santo para mí. Él me dijo, Ken, vale la pena. Y le dije, mira, tengo que renunciar a todo lo que hago ahora mismo. Tú sabes divertirme. Un par de tragos en el almuerzo en el bar y cosas así. Ojear esa revista pecaminosa Playboy y comenzar a delirar. Y me dijo, Ken, digamos que sí y digamos que no. Y le contesté, no tengo idea de lo que estás hablando. Y me fui muy enojado por 2 semanas. Mi vida fue una miseria total. Estaba en un estado miserable absoluto. Me hubiera matado si hubiera creído como católico que me iba al cielo. Pero si te suicidas vas derecho del infierno. Así que no hice eso. Todo lo malo que me podía pasar me estaba pasando. Perdí dinero. Lo que se les ocurra me pasó a mí. Mis cuentas bancarias estaban en bancarrota. Perdí muchísimo dinero. Todo lo que se imaginen malo me pasaba, hasta que mi mejor amigo, que estaba en el cuerpo de la Marina, vino a mi casa y me contó una experiencia que había tenido. Él fue arrestado en el cuerpo de la Marina por robar un autobús y llevarlo a la playa de Waikiki bajo la influencia de marihuana. Él trató de destruir un autobús con 40 pasajeros y de arrebatar 3 autos. Fue puesto en el calabozo. Fue arrestado y acusado en la corte marcial, enfrentando un descargo deshonroso. Se le dio una pequeña radio de transistores en el calabozo. Y en el calabozo una noche a las 2 de la mañana, evaluando su vida, tenía una novia embarazada en la secundaria. Todos somos libres. Otro amigo mío se unía al plan. Amigo, yo me salí en el último minuto. Los dos se unieron en la guerra del Golfo Pérsico. En la administración Carter pensaban que iban a destruir Irán con armas nucleares. Y me dijo, Ken, tenía esa pequeña radio y estaba evaluando mi vida y me di cuenta que la había arruinado. Y yo no sabía cómo cambiar eso. El hijo al que no podría criar. Soy un drogadicto y mucho más, me dijo. De repente encendí la radio y solo podía sintonizar una sola estación. Y la cosa es, amigos, que hay cientos de radios en Los Ángeles y solo una sola estación de radio funcionaba en la pequeña radio de transistores, y era una estación de radio cristiana. Y algún predicador estúpido estaba predicando, y este predicador aburrido diciéndome, puedes estar en un calabozo ahora mismo. Quizá estás en el K3 y puedes arrodillarte y pedirle a Jesús que venga a vivir a tu corazón ahora mismo. Y él dijo, ¿qué? Y dijo, Dios, si eres tú, dímelo una vez más. Si realmente eres Dios, si realmente me estás hablando, dímelo una vez más. Y el predicador dijo en la radio, como dije, puedes estar en el calabozo, puedes estar en el K3, arrodíllate y pídele a Jesús que venga a vivir a tu corazón. ¿Saben lo que hizo mi amigo? Se arrodilló al lado del catre y le pidió a Cristo que viniera a su corazón. Y me han dicho cientos de historias. Quiero que vayas conmigo a la iglesia esta mañana, a una muy buena iglesia, y por eso vine a visitarte. ¿Vienes conmigo, por favor, a la iglesia? Y yo dije, no, soy católico. Nací católico y moriré católico, y no voy a ir a la iglesia contigo. Y apostamos que si a mí no me gustaba la iglesia, volveríamos a la iglesia católica los dos. Fui a la iglesia y me pasó una de las cosas más sorprendentes de toda mi vida, que me conmocionó, porque un hombre grandote en la puerta de la iglesia me dio un abrazo y me dijo que me amaba y me dijo hermano.
Y yo estaba a punto de golpearlo con mucha bronca dentro mío. Y yo le dije, hey, ¿qué te pasa, hombre? ¿Eres enfermo o algo así? Y dije otras barbaridades que no puedo repetir esta noche porque si lo hago no me van a volver a tener acá de nuevo, sin mencionar que tuve que arrepentirme bien arrepentido. Nunca fui abrazado por un hombre desde que era un bebé. Somos hombres, dije, y no nos abrazamos. Nos damos la mano, no lloramos. Este hombre me estaba diciendo que me amaba y yo estaba a punto de decirle, tú no me amas porque no me conoces y no eres mi hermano. Mis hermanos son Kate y Eric. Aléjate de mi extraño o te daré una piña. Yo era una persona muy agresiva en ese tiempo y lo hubiera hecho sin ningún problema. Y les dijo la verdad. No le tengo miedo a los tipos grandotes. Yo era un maestro en artes marciales y no tenía problema en darle una paliza a alguien, y estaba a punto de darle una paliza a este hombre. Y le dije a mi amigo, ¿a qué clase de lugar me trajiste? Y de pronto en la ceremonia religiosa vi a las personas bailando y levantando las manos y hablando en alguna clase de latín que nunca escuché. Era la cosa más extraña que había experimentado y me estaba asustando, y estaba en el balcón del teatro y de pronto el predicador predicaba y sudaba como un chancho y corría de un lado al otro con el micrófono diciendo, quédate con Jesús esta noche, como un animador de televisión con la Biblia. Y yo pensaba, ¿en qué clase de iglesia me metió mi amigo? Vi cuando pasaban a dar ofrendas y tiraban el dinero en la bolsa y yo me decía, qué tontos. Lo perdiste, amigo. Realmente lo perdiste. Y yo era miserable, y de pronto este hombre se tomó ese tiempo y dijo, vamos a hacer un llamado al altar porque Dios me mostró algo sobre un joven hombre que está aquí esta noche. Y yo estaba en este balcón, pensaba, de repente dice cada cabeza calva y todos los ojos cerrados, por favor. Santos comiencen a orar. Y yo pensaba, que no hay santos aquí, ¿qué está diciendo? Aquí no hay Santa Teresa, ni San Antonio que encuentran cosas perdidas, ni San José. No está Santa María, no hay santos aquí, ¿de qué está hablando? Eso era un sacrilegio llamar a alguien santo, y pensaba yo. Los santos están en el cielo, hombre. Son los únicos que lo lograron, San Pedro, ¿entiendes? Y yo pensaba, santos. Y de repente comenzaron a cerrar los ojos y hablar en latín, o francés, o algo así que yo no sabía qué era. Sikimi sikimi. O algo por el estilo, no sabía lo que quería decir, me asustaba, y el predicador comienza a describir a este joven hombre. El joven hombre soy yo. Y comenzó a hablar de mí profundamente, describiendo mi vida en frente de toda la gente. Habían 2000 personas allí, y yo estaba allí arriba en el balcón pensando, ¿de qué está hablando este hombre? Y de repente me di cuenta. Este hombre debe vivir cerca de mi casa, y pensaba, mi amigo le contó a este hombre sobre mí, y mi amigo tenía su cabeza agacha y decía ese sikimi sikimi. Y yo mirando todo esto, y mi mente estaba preocupada como en el sueño, y me decía, lárgate de aquí. Tienes que irte ahora. Casi como renunciar, ¿saben? Y les digo, amigos. Estaba pegado al asiento, no me podía levantar, me agarraba de la silla, y de pronto dijo, joven hombre, Dios te habló en un sueño acerca del fin del mundo, de la tribulación. Y te mostró con mucho detalle acerca del fin y de tu fin. De golpe me di cuenta que estaba hablando de mí, y dentro mío tenía la pregunta, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Y sentí que alguien dijo, él y miré a la persona que estaba detrás mío, si había sido él, y lo miraba y estaba en su sikimi sikimi sikimi. Y yo pensaba, qué raro que es todo esto. Y mi mente me decía, vete de aquí, corre rápido. Y les dijo, amigos, yo era un hippie, tenía el pelo largo y ondulado, vestido como un hawaiano, busca pleitos, y es más, con un rayo en mi remera. Tenía escrito Budweiser, quiero decir. Era infernal, estaba totalmente perdido, y comenzó a describir el sueño, y finalmente dijo, joven hombre, sabes que este podría ser tu último día en la tierra. Si este fuera tu último día en la tierra, vivirías por la eternidad con Jesucristo. Porque aquí es el cielo o el infierno. Y de repente comencé a pensar de nuevo. Y mi estómago preguntó de nuevo, ¿quién es? ¿Quién es? Y volví a escuchar la voz, eres tú, y dije, soy yo. Y dijo, eres tú. Y de golpe las luces se encendieron, y la voz que había dicho eres tú era la misma voz del que me había mirado y había dicho, no temas, hijo mío, porque la muerte no te tendrá. Y yo sentado en la silla pensaba, oh mi Dios, es Jesús hablándome, ¿qué hago? Estaba muy preocupado en ese momento, era terrible. Y de repente, fue como si la silla me eyectara, no es broma. La silla se quedó así y se bajó, y luego me tiró hacia atrás, y quedé parado pensando, estoy en problemas. Y de repente mi estómago gritaba, corre, corre al frente. Corre al frente rápido. Así que lo hice, y lo próximo que supe era que estaba al frente de la iglesia pensando, ¿qué estoy haciendo aquí? Y tengo que decirles, amigos, pueden consultar mi expediente de escuela, nunca pude pasar al frente y hablar en público.
Me orinaría en los pantalones de ser así, eran tan tímido y nervioso. No podía mirar a la gente a los ojos. Cuando Dios me dijo que iba a ser un pastor dije, ¿estás seguro, Señor? Me parece que no. Podría ser un plomero, cualquier cosa que quieras, pero no, nunca podría ser un pastor. Me enfermaría, no lo puedo hacer. Mis manos sudarían y podría vomitar. Sería un desastre. No me puedes llamar a ser pastor. Así que estaba al frente de esta iglesia dándome cuenta, mi Dios. Cada persona aquí me estaba mirando y de repente este predicador dijo, alaba al Señor, ¿quieres ser salvo? ¿Te gustaría tener vida eterna? Y yo dije, mire, no sé qué hago aquí. Por favor, dígame qué hago aquí, porque algo me dijo que viniera al frente y él dijo, es el Espíritu Santo. Jesús está llamándote y bla bla bla. Hice la oración de fe y confesé que Jesús es el Señor, mi Salvador, etcétera. Etsy me dijo, ¿quieres recibir el Espíritu de Dios? Primero orando y comencé a llorar y él también lloraba. Y todos gritando y llorando y yo pensaba, ¿por qué están todos tan emocionados de esto? No lo entendía. Nunca había visto algo así. No sabía que uno se emociona cuando nace de nuevo en el reino. No tenía idea, había estado toda la vida, entre luces y velas, rezando en la misa a los muertos. Así que comencé a sentirme limpio, ¿saben? Limpio, ya no me sentía más sucio. Eso es todo lo que puedo decirles que pasó cuando fue salvo. Quedé limpio. Y me dijo, ¿quieres recibir el Espíritu Santo? Y yo le dije, no sé de qué estás hablando. Es decir, no tenía idea de qué era. Él me dijo, es el poder de Dios en ti. Y yo dije, bueno, lo que sea. Me sentía limpio y me puso la mano en la cabeza y lo último que recuerdo es que terminé haciendo lo que todos hacían. Él, sikimi, sikimi, sikimi. No lo podía parar, y de allí en adelante. Ese mismo día. Ese día comencé a conocer cosas de la gente de nuevo, justo como cuando era joven. Comencé a saber cuando la gente se iba a morir. Comencé a saber cuando tenía que ir a ayudarlas en las iglesias evangélicas cuando ministraba. Sabía cuando la gente estaba enferma y se enojaban conmigo porque yo les daba palabras de sabiduría. Pensé que todos sentían igual a Dios porque yo ya era un cristiano oficialmente y comencé a saber cosas del gobierno, y a quienes iban a ganar la elección. Y cosas locas así. Eso fue lo que pasó. Quiero tomarme un momento y mostrarles unas cosas ahora que el Espíritu del Señor me dio como futuros eventos que comenzarán a suceder. En este punto, les quiero dar directivas muy claras muy rápido. Estas son cosas que el Señor me mostró y que profeticé públicamente. Diferentes cosas muy específicas. Sé que no es suficiente con contarles el sueño, pero necesitan saber lo que el Señor está diciendo sobre los eventos futuros. Todos los países a los que Ehu entró en guerra fuera de la voluntad de Dios, Dios los ha considerado como una invasión y permitirá que estas naciones aflijan a Ehu si no nos arrepentimos por lo que hemos hecho a otros países. Dios nos afligirá con estas naciones. Si no me creen, les diré algunas cosas sobre Corea del Norte. Ehu invadió Corea en los 50, ese sin el permiso de Dios. También hicimos lo mismo con Vietnam. Sin el permiso de Dios los Ehu, Dios me mostró claramente hace 7 años que Ehu tiene hasta finales del 2003 para arrepentirse, y si no lo hace, Dios juzgará a Ehu como una nación cabra, apóstata. Las naciones son juzgadas en el reino de Dios. La Biblia nos dice que será juzgada cada lengua, cada tribu, cada nación. Vivimos hoy un tiempo determinante para Ehu. Dios me reveló los candidatos a la presidencia de Ehu, me los mostró en un sueño antes de que ellos declararan su candidatura, y me dijo que 3 de ellos deseaban ser gobernantes del mundo, y uno en una escala nacional. Me dijo y desenmascaró a los 2 primeros. John Cain y Bill Bradley fueron desenmascarados. Y me dijo exactamente cómo serían desenmascarados. Uno desafiaría los derechos cristianos y el otro trataría de traer sectores educativos liberales, todas ideas de un fulano. Me dijo que 2 de ellos saldrían perdiendo antes de las elecciones. Les digo, amigos, tenemos que orar como nunca oramos antes. Ustedes dirán, ¿y cómo sabes eso? Les digo que he tenido cientos y cientos y cientos de profecías que sucederieron tal y cual como Dios me las mostraba, oro de día y de noche por estas cosas. El juicio comenzará pronto en las ciudades impenitentes de Ehu. Habrá bendición en algunas regiones y en otras juicio. En 1989 Dios me dio una visión de granizo gigante proyectado desde el cielo. No eran bombas nucleares. El Señor me dijo que no eran bombas, eran proyectiles que caían del cielo. Traeré bendición en el espíritu o juicio en los natural para las regiones impenitentes. Las regiones que no se arrepientan las destruiré. Vi estas enormes, casi diría del tamaño de un meteorito, era granizo con fuego, ser lanzados hacia esas regiones, destruyendo ciudades enteras y matando a todos sus habitantes. El Señor me habló y me dijo, en esta década comenzará el lanzamiento. Ahora el otro fuego que vi impactando regiones y desparramarse sobre techos, sobre iglesias, sobre vecindarios, y todas esas regiones se transformaron. Lo que yo vi en el sueño
De esas áreas donde comenzó un avivamiento espiritual y a bendición del avivamiento y la cosecha, a regiones sensibles al direccionamiento del Espíritu Santo trayendo amor y unidad a las ciudades. Les dije lo que está sucediendo en Almolonga, Guatemala. Prueba de que Dios ganará ciudades si caminamos en amor y oramos por la unidad del Salmo 133. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pentecostales, carismáticos, bautistas, metodistas dejarán de luchar entre sí para ser el cuerpo de Cristo y escuchen gente del club de la profecía. Les daré una exhortación del Espíritu del Dios vivo. No se les dio esta información del fin del mundo para que se aíslen o se llenen de conocimiento. Se nos dio esta información que viene de Dios para salvar a su pueblo que están engañados. Abraham clamó por la liberación de Lot y sus bienes porque Lot era un hombre engañoso y ambicioso. Tomó un área. Cuando el Espíritu de Dios le mostró a Abraham la tierra que se disputaban y Abraham dio un paso al costado y le dijo a Lot, tú escoge cuál quieres. Y Lot escogió la tierra que parecía ser la más bendecida en lugar de estimar a Abraham que lo había librado en Padán Aram, que lo había rescatado y llevado con él, literalmente lo salvó. Y su ambición lo llevó a Sodoma y vivió en Sodoma muchos años y el suelo era el mejor. Dios le mostró a Abraham cuando el juicio vendría. Y Abraham comenzó a interceder por el malvado Lot. Ya no hay más tiempo. Debemos hacer algo o la sangre estará sobre nuestras manos. Amigos, estoy aquí parado sin representar a ninguna denominación religiosa. Alguien tiene que desafiar a la iglesia en los Estados Unidos. Ahora con la verdad los llamé específicamente para hablarles de su vida sobre cosas que están por suceder que puede destruir al mundo entero y ellos no sabrían cómo actuar sabiamente. Él dijo, nunca juzgué a Sodoma hasta que los sodomitas trataron de lastimar a los hombres santos de Dios y Lot les dijo, les ofrezco mis 2 hijas vírgenes y ellos dijeron, no. Queremos a esos hombres y tan pronto como trataron de lastimar a esos hombres Dios trajo juicio inmediato. Nunca han oído en él que algún homosexual haya asesinado a un cristiano, pero sí. Es seguro que hayan oído de supuestos cristianos que asesinaron homosexuales. Es hora de que pensemos de forma justa, mostrando amor y unidad en el cuerpo de Cristo y debido a que no lo hacemos, el juicio de Dios nos azotará pronto. Él adoptará un sistema de nuevas leyes y tiempos. Pude escabullirme en la Casa Blanca espiritualmente en una visión donde líderes de otros países planeando traer nuevas leyes y tiempos y le pregunté al Señor, ¿qué es esto? Él me dijo, no te lo diré. Veré la fe que tienes al orar. Me dijo que debemos orar para detener esto. La iglesia va a perder su estatus libre de impuestos. La mayoría de los líderes religiosos serán denunciados a nivel nacional hasta que Dios cree una iglesia justa, limpia, sin mancha y sin arrugas. Un año antes de que el hermano Jimmy Swaggart cayera, Dios me dijo, lo hundiré si no se arrepiente de sus formas de juzgar a mi gente. Y dijo, usaré el libro de Proverbios que dice que cuando un hombre cae en inmoralidad ha sido probado deficiente en la balanza de la justicia. La Biblia dice, no juzguéis o seréis juzgados. Y Dios ha expuesto a otros líderes religiosos, pero, ¿por qué? Porque Dios quiere crear una iglesia justa, limpia, sin mancha y sin arrugas. Les digo que ya no podemos seguir jugando con el reino de Dios nunca más. Amigos, no es tiempo de emborrachar a las iglesias con ataduras y ofrendas. No es tiempo de mentir y de cometer adulterio y tratar de que la gente no lo sepa. Cuando Promise Keepers aparecieron, las ciudades lo odiaron y ahora lo aman. ¿Y saben por qué? Porque es un hecho de que la pornografía en los hoteles se ha triplicado desde que llegó Castillo. 16% de los pastores norteamericanos están atados a la pornografía en Internet. ¿Por qué? Porque no es un carnaval. Pueden ir a su oficina, cerrar las puertas, encender la computadora y lanzarse en un éxtasis espiritual con estas imágenes. Verán, antes de ir a una librería tienen miedo de ser atrapados o no pueden ir a alquilar una película porque alguien de la iglesia puede entrar. Es tiempo de que seamos gente santa de nuevo. Más líderes del gobierno serán expuestos para revelar nuestro engaño. Noten que dice nuestro engaño y no de las naciones. Con respecto a la necesidad de carácter y rectitud en los funcionarios elegidos, me fue dicho, en el momento en que eché el voto en la urna, cuando Clinton ganó la primera vez, el Señor me dijo, estás votando por el hombre equivocado. El otro hombre va a ganar. Y yo le dije, ¿por qué? Porque no es lo suficientemente listo para levantar un nuevo orden y el otro hombre sí. Mi iglesia no está lista. Si permitiera que este nuevo orden venga ahora, la mayoría de mi gente moriría. Me dijo también que el hombre ganaría una segunda elección y que expondría conexiones con el nuevo orden y para volverlos locos para encontrar justicia. Mejor que ustedes oren para que se vuelva un hombre justo. El juicio vendrá sobre el negocio inmobiliario. Los bombardeos aumentarán en Tierra de en ciudades que no se arrepintieron. Vi bombardeos 7 años antes de que ocurrieran en Nueva York y en Oklahoma. Los terremotos serán más frecuentes. Y así también la cantidad de destrucción y pérdida de vidas en Euro de ambos. El terremoto de 1988 y vi en el espíritu un terremoto que no entendí cuando se mostró la primera vez sobre el terremoto en Northridge y yo pensé que era un terremoto espiritual y luego comenzó a mostrarme el camino que siempre recorría. Puedo enviárselos si quieren. Y me dijo,
¿Qué si mi pueblo no se arrepiente? Si la gente que es llamada por mi nombre no se humilla y ayunan y oran para buscar mi rostro, traeré juicio y la haré. Ahora el juicio se viene sobre el negocio de las hipotecas, Dios me mostró. Y oraremos sobre esto más tarde. Que si tienes una hipoteca, mejor que te corrijas y dejes de pagar un plan a 30 años, porque la Biblia dice que el máximo tiempo para pagar una deuda es de 7 años. Tuve una visión sobrenatural de Dios, de que Dios comenzará a honrar su palabra en diferentes lugares donde la gente diga: Dios, pagaré mi hipoteca en 7 años, y Dios dice: enviaré finanzas extras, todo para que termines de pagar. Un pago sobrenatural. Si tuvieras fe, en un lapso de 3 meses pagaré tu hipoteca en 3 años y medio. Cientos de personas están siendo bendecidas con esto. ¿Por qué? Porque Él va a juzgar al negocio de las hipotecas, porque Dios es un buen administrador de su dinero y no quiere que tengamos que pagar una casa 3 veces y media o 4 veces de lo que sale. Una casa Él mejor te va a dar 3 o 4 casas. Los terremotos continuarán y este año será un año de abundantes terremotos en Eun que se llevará miles de vidas, y si no nos arrepentimos pronto, nos alcanzará este año y traerá una gran destrucción. Grandísima, tanto que nunca antes se habrá visto algo así. Esta década lanzará la mayor cantidad de hambrunas, pestes, inundaciones y desastres como nunca antes. Todo sucederá con repetición, aparentemente sin desacelerarse. Uno después del otro me fue revelado el fenómeno del Niño muchos años antes que sucediera. Fue casi inusual la corriente del Niño que llegó a California desde México y trajo grandes atunes, casi 3.000 atunes de aleta azul, y Dios me mostró hasta el grado que Él iba a usar esa gran tormenta, el Niño, para destruir a los granjeros porque no se habían arrepentido de sus formas de violar su propia la tierra. Él me dijo: tomaré la superficie del suelo de los granjeros americanos. Déjenme ir a la última página. Disturbios y violencia se desatarán en regiones rebeldes, especialmente regiones que desprecian a Dios y sus caminos en los EU y en todo el mundo más. Tiroteos ocurrirán este año y en los próximos 2 años, y mártires aparecerán en la tierra de EU hasta que la iglesia comience a orar. ¿Se acuerdan cuando Santiago fue muerto y Herodes se entusiasmó y la gente se enardeció y puso a Pedro en prisión? Pedro no murió porque él mismo dijo que la iglesia había comenzado a orar. ¿Cuántos mártires más necesitamos que mueran en EU antes de que nos avivemos y empecemos a orar seriamente? Las iglesias más importantes morirán como resultado de un compromiso asqueroso. Cuando las iglesias comiencen a nombrar pastores homosexuales o lesbianas, Dios hará justicia. Y Dios me dijo: no es solo eso. No te vuelvas homofóbico, hijo, porque te diré otra razón por la que voy a juzgar a mi iglesia, y voy a juzgar a gente muy famosa de la televisión porque toman mi mensaje de la gracia y lo pisotean. Ellos dicen: puedo divorciarme de mi esposa porque Dios me quiere feliz. No estás casado en Cristo para divorciarte de tu esposa. Mejor muere a tu carne y pon tu matrimonio en línea para que no estés bajo el juicio del Dios vivo. Hemos jugado a dar palmaditas con la gracia por mucho tiempo, pisoteando a Jesús. En 1994 Dios me dio un sueño del Dios de los deportes e ídolos del entretenimiento. No sé si les dije antes esto. J. Simpson, la princesa Diana, la Madre Teresa. Todos los mayores ídolos, y no me refiero a la persona misma sino a una imagen de ellas, se harán desaparecer en un periodo de 5 años. Él me dijo: haré más, y él dice: antes del otoño de 1999 sucederá. Y, a propósito, lo hizo. La princesa Diana, la Madre Teresa murieron en 1998, y me dijo: más le seguirá a esto. El juicio vendrá sobre los granjeros de EU por no entronar al Dios de la cosecha. Y dijo: tomaré los suelos de EU a menos que se arrepientan. Así es como pueden prepararse. Salgan de las deudas y estén así. ¿Cuántos de ustedes reconocen abiertamente que tienen deudas? Porque los bancos te envían 5 o 6 solicitudes de tarjetas de créditos por mes. Cuando uno puede recargar todas esas cuentas y nunca ser capaces en toda la vida de pagar todas esas tarjetas que nos envían, porque los bancos operan de esa forma, amigos. Dios me mostró la prisión para los deudores. Están por largar ahora el sistema babilónico sobre el Dios de la prosperidad y del destino en el sistema babilónico, de acuerdo a Isaías 65:815. Debí haber puesto esas escrituras. No es muy profesional la forma en que lo escribí, lo siento. Si pueden mirar el versículo 11. Tienen que estudiarlo. En la versión King James la traducción es incorrecta. Allí dice Propinum ver, cuando realmente debería decir es Gad, Dios de la prosperidad, Andmeni, Dios del destino, y no Gad, la tribu de los israelitas, sino Gad, el Dios babilónico de la prosperidad. Y el destino. Piensen en esto por un momento. El sistema de EU te ha alejado de tu Dios.
dándote prosperidad en espíritu, alma y cuerpo, y también te alejó de tu Dios dándote el destino. Hay menos de 10 personas en esta sala que están compenetrados con ese Dios dando destino. No están cambiando ninguna generación de personas. Están siendo robados por Babilonia. Vuélvanse a su primer amor, Jesucristo. No a su palabra, ni a las profecías, ni a regalos, sino a Él. Amén. A sus vecinos. Eviten al espíritu de intolerancia y de odio. No corran detrás de las señales o serán engañados. Sálganse de la idolatría. Ahora comiencen a ayunar y orar, santificándose a ustedes mismos. No sean como las vírgenes necias. Noten de que la parábola dice que eran vírgenes, que es una virgen. Que alguien lo diga en voz alta. Es una persona que es pura. Esas vírgenes se perdieron la llegada del Señor. Se perdieron su visitación porque no estaban preparadas, no tenían aceite extra en sus lámparas. Dejen de negar al Señor y compartan su fe todos los días. El Espíritu de Dios me dijo que pastores, evangelistas y líderes le han dicho mentiras a mi pueblo por muchos años, y me dijo: dime, hijo, ¿dónde está en la Biblia? Y me dijo: mi hijo salió todos los días y dio testimonio de la verdad del Padre a cada uno con quien se encontraba, con una demostración del Espíritu Santo, y que los discípulos creyeran. Pero pensamos que no lo tenemos que hacer porque tienes miedo de compartir tu fe, porque tienes miedo de dar testimonio, porque estás debajo de la cuna de Babilonia. Pongan sus bienes o acciones en oro y plata. Compartiré esto muy importante que Dios me mostró y me dio directivas claras. Dios me mostró que estas tendrían que ser monedas no confiscadas. Específicamente me dijo una vez ciertas regiones del mundo para comprar monedas. Me dijo: si tienes bienes necesitas ponerlos en lugares seguros ahora mismo, porque me dijo hace 6 meses. Serán 2 años antes del fin de la prosperidad del mercado de valores. Ya es espeluznante ahora. Amigos, en gran manera esos son los recortes. Otra cosa que me dijo el Señor: sé muy cuidadoso de decirle a mi pueblo, miren esto. Eviten la tecnología inteligente que te quita tu potencial personal. Ustedes dirán, ¿qué significa esto, hermano Ken? Me refiero a esas compras rápidas como las de las estaciones de servicio con las tarjetas que les dan un pase rápido y ya pagaste el combustible. Eso es abandonar tu potencial personal. Otra forma es en tu vida espiritual. Desde cuando un pastor, evangelista, profeta, apóstol o maestro tiene autoridad para decirte lo que debes y lo que no debes hacer en Cristo Jesús. Desde cuando un pastor puede tener la autoridad para decirte que no puedes predicar el Evangelio de Jesucristo. Eso se te está quitando su potencial personal. Amigos, ustedes todos han sido llamados, de acuerdo a las Escrituras, a ser ministros de la gracia del Nuevo Testamento. Todos nosotros. No es asombroso que veamos en la reforma de Martín Lutero de la gracia a través de la fe. Pero no tenemos todo del reino de los creyentes. El sacerdocio de cada creyente. Somos más católicos ahora en las iglesias protestantes que los católicos mismos. Somos más dependientes del pastor que los católicos del cura. Muy triste. No abandonen su potencial personal que Jesucristo les dio. Número 10. No fallen al estudiar la palabra de Dios. Tengan el camino siempre iluminado. ¿Sabían que el pueblo de Dios perdió su habilidad de estudiar su palabra con fe? Esto es: lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Sal 119. 105. ¿Cómo sabrán sino qué hacer en los días que se vienen si no están en su palabra? Y número 11. Continuamente estén en la brecha. Por favor, continuamente estén alertas y arrepiéntanse como Daniel lo hizo, y Dios nos oirá. De acuerdo con 2 Crónicas 7.14, porque no agachan sus cabezas conmigo para orar. Que Dios moverá en nuestros corazones una vez más y que verdaderamente nos transformaremos a su tiempo en gente de revelación profética. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos ahora mismo que te muevas en nuestro corazón y en la vida de tu pueblo, que nos cambies esta noche, Señor. Llévanos a entender por qué nos llamamos amigos del Club de la Profecía. Nos mostraste el fin. Nos mostraste tus propósitos. Danos directivas claras de cómo cumplir con todas esas cosas. Oro por cada persona aquí, Señor, que serán sacudidos por un martillo en tu palabra, que los cambie en estos aspectos. Oro, Padre, en el poderoso nombre de Jesucristo, que ellos conocerán el gran poder de tu Espíritu, que causa que ellos sean tus testigos, que causa ahora Espíritu Santo para llevarlos a toda verdad. Oro por tus bendiciones sobre cada uno de ellos, Señor. Tuvieron fe para venir. Algunos, pese a los inconvenientes climáticos y desde las distancias, están hambrientos, Señor. Tócalos, Señor. Como el Salmo dice: revívenos, Señor. Revívenos, Señor. Padre, te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. 34. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. 35. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. 36. Velad, pues, en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba de día en el templo, y de noche, saliendo, se estaba en el monte que se llama de los Olivos.
please continually stand in the gap and begin to repent as Daniel did, and God will hear us according to 2 Chronicles 7:14. Why don't you bow your heads with me and let's pray that God would move in our hearts once again and that we would truly become a prophetic, end-time, revelatory people.